nombre de la Dirección General de Educación Media Superior y de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de Colima, se le da la más cordial de las bienvenidas. Personal académico, administrativo, directivo presentes en esta charla denominada Experiencias en la enseñanza de la ciencia en entornos virtuales, el caso de planteles de nivel medio superior de nuestra casa de estudios. Por ello, nuestra universidad, con el propósito de atender las áreas de oportunidad generadas por la pandemia y para mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de nuestro personal académico que labora en los planteles del nivel, se ha desarrollado un proyecto denominado Formación Docente y las Jornadas Académicas, que a partir del periodo rectoral del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño y de la nueva encomienda del maestro Martín Jesús Robles de Anda al frente de la DGEMS, han puesto a disposición estos eventos formativos. Dicho programa de formación docente se encuentra alineado a las políticas institucionales plasmadas en la agenda rectoral 2021-2025 de nuestra alma mater. Mediante este proyecto se atiende al eje de educación pertinente y de calidad, al eje de extensión universitaria, gobernanza universitaria, así como los programas de universidad digital y gestión ambiental. Bueno, pues para dar inicio con esta charla se agradece la participación de nuestros panelistas y entre los invitados tenemos a la maestra Berta Elizabeth Velasco Tejeda, quien es ingeniera química, tiene una maestría en administración y una maestría en comunicación y tecnología de información. Ella es profesora de tiempo completo adscrita al bachillerato número 15. Tiene 26 años de formación docente y ha participado en diversos programas y proyectos, y entre los cuales se destaca como coordinadora del nivel medio superior en el programa de tutoría. Además, ha participado en propuestas de planeación en modalidad en línea. Además, en la elaboración de cuadernillos de trabajo en colaboración con otros profesores en el área de química, así como prácticas de laboratorio de biología y cuadernillos de biología, entre otros numerosos productos. También contaremos con la participación de la maestra Liliana Martínez Venegas, quien tiene una ingeniería en telemática, es maestra en tecnologías de información y es doctorante en investigación con enfoque educativo. Ella tiene 18 años de experiencia docente, misma donde ha elaborado en el Instituto Superior de Educación Normal en el estado de Colima, tanto en la parte de bachillerato como en licenciatura en matemáticas. Además, su labor docente en dicho instituto ha tenido a bien llevar a cabo programas de evaluación docente y ha participado como revisora de documentos recepcionales de los alumnos de la licenciatura. Su trayectoria por la Universidad de Colima incluye los bachilleratos 1, 2, 3 y 4, así como la Facultad de Telemática, y actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el Bachillerato 33, participando en el programa de Bachillerato General y de Bachillerato General Bilingüe. También contaremos con la participación del maestro Luis Alberto Cruz Márquez, quien tiene una licenciatura en Educación Media con especialidad en Matemáticas. Es profesor adscrito al Bachillerato 4, quien además ha participado en los Bachilleratos 1 y 15. A lo largo de los 11 años que ha participado dando clases en los diferentes semestres de los bachilleratos, desde primero a sexto, ha abordado diferentes temáticas relativas a las matemáticas, y entre ellas están las asignaturas de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. La pandemia por COVID develó lo poco que estábamos preparados en el sistema educativo mexicano para dar frente a la educación a distancia, mostrando altas brechas de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos, y la complejidad de realizar la enseñanza a distancia en todos los contextos y sectores de la sociedad. La experimentación y la aplicación son dos aspectos muy importantes en la enseñanza de las ciencias, pero en medio de una pandemia que ha mantenido a cerca de 3.6 millones de estudiantes en sus hogares, su práctica se ha hecho mucho más compleja. Entonces, ¿cómo podemos promover la educación científica durante la emergencia sanitaria? Bueno, pues a continuación, 3 destacados académicos del nivel medio superior de nuestra casa de estudios nos compartirán sus experiencias profesionales en el ámbito de la docencia que tuvieron que hacer frente en el trabajo académico con mediación tecnológica. Desde su experiencia como docentes en el área de las ciencias, en el nivel medio superior, ¿cuáles fueron los principales retos y desafíos para desarrollar la ciencia en entornos virtuales durante la pandemia? En esta primera ronda,
se van a abordar los retos y desafíos en el ámbito de la planeación y la programación del contenido disciplinar. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí compartir esta mesa con tan distinguidos profesores. Bien, les comparto, estoy en el bachillerato 15, imparto las asignaturas de química, biología y de otras como medio ambiente y anatomía, fisiología. Y con ellas, bueno, a los retos que nos hemos enfrentado como docentes, pues son los siguientes. En esta situación, quiero decirles que pues siempre presentamos como, ¿y ahora qué vamos a hacer ante esta situación que nos presenta esta pandemia? ¿Cómo vamos ahora a impartir nuestras sesiones? Y uno de los primeros retos que quiero compartirles es el trabajo colegiado de las academias por áreas, en donde principalmente trabajamos los laboratorios, en cómo se iban a impartir las prácticas con los estudiantes, cuántas prácticas vamos a realizar, si vamos a elegir algún software libre o si vamos a elegir algunos otros manuales o dentro del manual de las prácticas que normalmente tenemos, si cabía la posibilidad de reestructurarlas, pensando siempre en crear un pensamiento crítico, analítico, en realizar preguntas detonadoras, en que los estudiantes puedan realizar precisamente esta participación activa a través de las redes o de las plataformas, no necesariamente desde el tiempo dedicado para su clase, sino desde otros foros u otras herramientas, ¿no? En nuestro caso, se reestructuraron algunas prácticas de los manuales que ya teníamos, solamente hicimos para reestructuraciones en cuanto a que el alumno pudiera, pues, contestar, analizar, proponer. Algunos simuladores, tanto en clases como en el laboratorio que se utilizaron fueron los de PET Colorado, que para muchos de ustedes es conocido. Y yo en las redes encontré uno que es muy importante y que me gustó mucho y que quiero compartirlos, que es el Biomodel. Es un software que es donde pueden identificar el funcionamiento desde las, por ejemplo, la estructura de la célula, entre otras cosas. También nos encargamos de visualizar o de elegir más bien qué videos podemos utilizar para el conocimiento del laboratorio. Decíamos, los chicos y chicas vienen y no van a tener oportunidad de ingresar al laboratorio. Entonces, ¿de qué manera podemos acercarlos a esta vivencia? Pues sería a través de prácticas, de videos, en donde elegimos algunos y solamente así pudimos mostrarles cómo están organizados los laboratorios de química, biología y otros, la importancia de sus reglamentos, de mantener una vestimenta para el cuidado y de la seguridad de cada uno de los que ingresan en esos lugares. También como prácticas, pues sería el material de laboratorio, tanto de química y biología, que ellos conocieran para qué sirven. Y una de las prácticas que en los manuales tenemos es la identificación, por ejemplo, de elementos a la flama. Y ahí encontramos un video que especifica, incluso se ven las diferentes colorantes a la flama. Y bueno, eso detonó a que nosotros dirigiéramos estas prácticas con preguntas detonadoras, con participación activa de los estudiantes, que es lo más importante para crear un pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, otra situación, otros acuerdos que tuvimos es que los profesores laboratoristas son una pieza primordial en este trabajo conjunto y colegiado, en donde ellos pues asumen, en este caso,
partir de estos 17 meses la evaluación y la dirección de la práctica. Siempre con el titular ahí a un lado, siempre de la mano, en conjunto, para tener una estrecha relación de ese trabajo, de esa comunicación entre el titular y el laboratorista, donde pues nos permitan desarrollar nuevos formatos, pensando en qué es lo que queremos que nuestros estudiantes desarrollen, qué es lo que es importante que ellos adquieran, porque es algo que quiero enfatizar aquí, es que nosotros tenemos la oportunidad de poner un granito de arena, como ayer el ingeniero Martín decía en su ponencia y ahora la doctora que nos antecedía en la plática, tenemos la oportunidad de poner ese granito de arena a nuestros estudiantes para que ellos puedan desarrollar cosas muy importantes. Nosotros somos educadores, inician el bachillerato siendo en su etapa de adolescencia, siendo menores de edad, y culminan o terminan el bachillerato, muchos de ellos ya siendo mayores de edad, y que se van a enfrentar a situaciones o vivencias en la sociedad. Es importante entonces que pongamos nuestro granito de arena aquí, porque ellos son quienes van a desarrollar y tomar decisiones en nuestra sociedad. Entonces pensemos qué sociedad queremos y cómo queremos vivir en el futuro. Para quienes tienen hijos, ¿cómo quieren que sean ese mundo en sus hijos, que vivan? Y entonces ahora sí tenemos la oportunidad de poder crear alumnos con un pensamiento crítico, con tomas de decisiones adecuadas, pero si tenemos esa oportunidad ahora, no hay que quitárnosla. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero comentarles que una de las propuestas que, bueno, tengo en mente es cómo podemos hacer prácticas sencillas en donde ellos puedan desarrollar, por ejemplo, una crema corporal a partir de aceites o elaboración de labiales o elaboración de algunos ungüentos, champús, jabones. Si nosotros podamos hacer la elaboración de este tipo de productos que son viables y que puede desarrollar un sinnúmero de temáticas o ¿cómo se llama? Que pongan en práctica su conocimiento, entonces creo que podemos ayudarlos mucho en donde ellos pueden vivencialmente decir, bueno, estoy haciendo un jabón, esto me interesa, me sirve, me gusta, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el fundamento químico? ¿Por qué se hacen de tener una etapa líquida? ¿Por qué se hacen sólidas? ¿O qué es lo que me mantiene esta situación? Volviendo a las diapositivas, les digo que tenemos esa oportunidad de poder crear prácticas en donde ellos creen productos que les puedan servir en su vida cotidiana y que puedan tener una mejor visualización y atención de sus aprendizajes. Buenos días, compañeros. Yo agradezco mucho la invitación a esta charla. Y bueno, hay muchas cosas en las que coincido con la maestra Berta, y también les quiero platicar un poquito sobre la experiencia que tuve yo cuando estuve trabajando o hicimos este cambio de una modalidad presencial a inmediatamente hacer un cambio a distancia, ¿no? En cuanto a los retos en la planeación, lo primero que yo tuve como reto fue ver cómo adaptar el programa que yo tenía de matemáticas. Mis programas son de matemáticas. Entonces, ¿cómo iba a adaptar ese programa? Cambiamos nosotros a una modalidad en línea y nos dicen, vamos a rescatar aprendizajes clave, ¿no? Entonces, aquí es donde yo empiezo este proceso donde reviso y digo, bueno, ¿qué es lo más importante? Y me topo con la cuestión de que para mí, pues, casi todo mi programa es importante, ¿no? Sin embargo, pues sí tenía que ver que no podía simplemente tratar de hacer lo que ya estaba haciendo en el aula y pasarlo a la computadora. Entonces, mi primer proceso fue tomar todos esos programas y revisar
qué era lo que mis alumnos iban a realmente necesitar para poder cubrir sus necesidades académicas en materias siguientes de matemáticas o incluso de otras asignaturas como física, ¿no? Entonces, creo que fue lo primero a lo que me tuve que enfrentar. La siguiente parte fue, bueno, y ahora ya tengo qué es lo que quiero enseñar, ya quiero ver qué es lo que los chicos van a trabajar, cómo lo voy a enseñar, o sea, cuál va a ser la metodología adecuada para trabajar esos aprendizajes claves, porque, bueno, lo mismo, no es lo mismo dar un curso en línea que dar un curso presencial. Entonces, en esa parte, empecé yo a investigar sobre cuestiones que se estaban haciendo. Afortunadamente tuve la experiencia de participar en el curso de agentes TIC, en el diplomado de agentes TIC, y nos enseñaron ahí una cuestión que fue sumamente importante, ¿no? El modelo ADI para trabajar cursos a distancia fue como mi guía en esa parte. Y también fue como que a partir de ahí me di a la tarea de ver cuáles eran las necesidades académicas de mis estudiantes, cuáles eran sus fortalezas y ver entonces qué tipo de metodología yo iba a utilizar. Empecé a investigar sobre el aprendizaje, el blended learning, el aprendizaje híbrido, pensando que a lo mejor íbamos a regresar en un par de meses al salón, muy inocentemente. Y después vi que lo más viable era pues trabajar con el aula invertida. Otra cosa que a mí me sirvió muchísimo fue darme cuenta que yo no era la única maestra que estaba pasando por este proceso. Entonces, tal como les digo a los muchachos, yo también me puse a investigar. Me di cuenta de que YouTube, por ejemplo, estaba lleno de canales de docentes que tienen mucho tiempo ya trabajando este tipo de cursos, que tenían muchos tips para poder trabajarlos así y que incluso si tú preguntabas, ellos tenían la atención de contestarte sobre dudas específicas de cómo implementar, por ejemplo, el aula invertida, ¿no? Entonces, esa fue una cuestión que a mí me apoyó muchísimo en cuanto a cómo iba a dar las clases, ¿no? Una vez que ya tenía yo definido cómo trabajo, cuáles son los contenidos que yo quiero trabajar con mis alumnos, lo siguiente fue cómo voy a hacer o cómo van mis alumnos a interactuar con todo ese contenido y cómo me voy a comunicar con ellos, ¿no? Descubrí que un contenido estático no es para nada atractivo para los muchachos. Sí, yo puedo poner la plataforma, les puedo poner PDFs, les puedo poner videos, pero a veces a los chicos, para ellos no es suficiente. Ellos necesitan interactuar de alguna manera con ese contenido para apropiarse. Incluso nosotros lo hacemos. Entonces empecé a volcarme a buscar herramientas que me permitieran hacer interacción con ellos, ¿no? Como, por ejemplo, tengo aquí Nearpod, que es un programa o una plataforma que nos permite hacer presentaciones interactivas, que en el momento en que yo estoy presentando con los muchachos, también ellos tienen esa oportunidad de contestar preguntas, arrastrar objetos, elementos, por ejemplo, aquí Graspable Math, que nos permite hacer ciertas operaciones y los chicos pueden arrastrar esas operaciones para que puedan ver cómo se van solucionando. Y lo más importante de todo era cómo me comunico con ellos. La retroalimentación sí o sí es importantísima. Los muchachos necesitan saber que su maestro está leyendo lo que están haciendo. Necesitan saber cuáles son sus fortalezas y saber cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, yo ya tenía un número que había hecho única y exclusivamente para comunicarme con mis estudiantes. Entonces, seguí implementando los grupos de mensajería instantánea, además de todo lo de la plataforma. Obviamente todo se quedaba en plataforma, pero también el WhatsApp Business me ayudó mucho porque, oye, chicos, tenemos esta videollamada, vamos a hacer tenemos este trabajo, no se les olvide que tienen que hacer eso. Entonces, hasta los muchachos, ¿no? O sea, ya es un medio natural el WhatsApp. Entonces ellos te contactaban por ese medio. Obviamente uno tiene que poner límites, pero si tenían dudas o preguntas, inmediatamente sabían que había un medio por el cual su maestra podía contactarlos. Eso para mí era importantísimo. Y lo último, que era la parte de programación de contenido disciplinario, era, ahora que ya tengo todo esto, ¿cómo lo organizo? Era hacer un plan, hacer igualito que en el salón que tenemos nosotros horarios, tenemos que hacer nuestra planeación, era
hago mi horario para trabajarlo también desde casa. O sea, que los chicos sepan que a tal hora vamos a tener una videollamada, a tal hora, de tales horarios, ellos pueden contactarme para contestarles las preguntas y que ciertos días iban a tener ciertas entregas, a ciertas horas iban a tener ellos las clases en plataforma. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía nada más, yo ya no estaba única y exclusivamente para ellos en el salón, sino que tengo que lidiar con mis propias necesidades, ¿no? O sea, lo decía la maestra Berta, o sea, quienes tenemos hijos tenemos que pensar en ciertas cosas y yo tenía aquí 2 niñas en edad escolar, entonces combinar todo eso para mí fue una cuestión, o sea, maratónica. Entonces, una organización bien hecha, una planeación bien hecha, que tenga esa posibilidad de ajustarte, es un salvatodo. Entonces, sí creo que en ese punto fueron los retos a los que yo me enfrenté y pues bueno, esa fue la manera en que de alguna forma pude llevar este trabajo. Lo primero fue la capacitación. Verán, nos enfrentamos no solo a una pandemia, sino a un cambio de paradigma total. Y lo que uno pretende hacer es ajustarse lo que ya tiene, hacerlo encajar casi a la fuerza a lo que se nos está proponiendo. Y no es así. Lo primero que yo tuve que hacer y reconocer, y después de 10 años de dar clase, es decir, no sé dar clases en línea. Fue lo primerito. Porque una cosa es estar en el salón, una cosa es convivir con el estudiante. Es más, estar enseñando y verle la cara, eso te dice mucho. Te dice si sí está entendiendo o de plano anda perdidazo. Entonces, de todo eso me perdí y de un momento a otro. ¿Qué fue lo que tomé? Por parte de educación media, tomé el curso de diseño de materiales educativos con mediación tecnológica y cosas tan básicas y que ahora se me hacen hasta intuitivas, pero que no sabía. Por ejemplo, yo quería, tal cual daba clases en el salón, pues nada más poner una cámara, mucho internet y pues seguir dando las clases y que todos se conectaran. Pero no era así. Se me proponía en esta mediación que las clases fueran asincrónicas y era más que entendible. Si estábamos pasando por una pandemia y todos teníamos escenarios diferentes, era muy difícil coincidir en una misma hora a todos. Entonces, desde esa cosa que me hace clic y digo, es verdad, no tengo que dar clases como antes, esto tiene que cambiar. A las primeras jornadas académicas que transcurrieron después de la pandemia, asistí a evaluación con juegos digitales, lo lúdico, la gamificación es lo de hoy y llegó para quedarse y ya tiene mucho tiempo aquí, pero la verdad es que no había sido tan explotado porque, aunque a mí me había llamado la atención en algún momento, pues las condiciones no se prestaban, ¿sí? No todos los chicos traían datos o incluso smartphone, entonces, a veces la señal de internet me agarraba, a veces no, dependiendo del salón en el que estaba. Entonces, por eso siento que no se le dio tanto auge a los juegos digitales, pero ahora sí. Y lo último, equipos en el aula digital. ¿Cuál fue mi primer reto? Mi primer reto fue destruirme y volverme a construir. Pasar del que era al que quería llegar a ser. Transformar lo que yo enseñaba, él iba a ser lo mismo, los temas no cambian, pero la manera de enseñarlos sí. Y yo no podía caer en ese discurso y en esa misma mecánica de un aula normal, en un aula física. Y para eso también tuve que entender que a lo que yo estaba acostumbrado, que era ver pasillos, jardines, paredes, ventanas, puertas, salón, horarios, cafetería, todo eso se iba a transformar a grupos de classroom. Todo ese mundo, ese universo, se iba a transformar a una pantalla y ya. Lo primero que tuve que hacer fue adecuar mi espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque era muy importante para mí el hecho de saber diferenciar entre trabajo y casa. Pero ¿qué creen? El espacio era el mismo y el horario también. Entonces dije, no, primero, a ver, vamos a adecuar mi espacio de trabajo. Este va a ser mi trabajo. También ocupo horas de descanso, ocupo horas donde me voy a despejar. Entonces, vamos a hacer una división aquí. Esto va a ser con lo que voy a trabajar, esto va a ser con lo que me voy a divertir.
Decirles que entre los instrumentos, desde luego que cambiaron el pintarrón y el plumón a cámaras, a programas de edición, a lámparas, a tripiés, a café y mucho café, porque las desveladas iban a estar a la orden del día. Ahora, no nada más iba a dar clases en el momento, tenía todo el día pues para, imagínense, a veces terminaba de grabar, ya apagaba todo y demás, me iba a dormir, y cuando ya estaba a punto de conciliar el sueño decía, ¿y si hago mejor? Y pues se me ocurría, ¿no? Y al día siguiente ya tenía algo más que hacer o que cambiar. A veces los tiempos no me lo permitían, pero se intentaba. Otra cosa que pasó curiosa durante todo este tiempo y en fase de planeación, en la escuela queríamos unir los programas, tal como decía Lili, pues que eligiéramos los temas importantes. Pero aquí había un problema, porque para mí todos eran importantes. Entonces me dijeron, pero los más importantes, maestro. Ok, pues esos requieren a su vez temas no tan importantísimos para que se entiendan. Porque matemáticas no es algo así, tajante. Es una serie de conocimientos que me van a construir uno más complejo e importante. Entonces, yo ahí estaba en una disyuntiva. Número 2, nos pedían que fueran modulares. Entonces, ponernos de acuerdo con otros maestros sí fue muy complicado. Al final sí hicieron módulos, sí, pero por tiempos. Es decir, mi materia y la materia de física o de inglés no se combinaban. Simplemente se adaptaban por módulos para no saturar al alumno. Lo increíble de este tiempo y que me encantó y me fascinó es que toda esa escuela, todos mis alumnos, las ventanas, los pasillos, los jardines y el tiempo, todo eso iba a estar en mi celular y ya lo iba a tener en la palma de mi mano. Tenía a todos los estudiantes aquí, tenía el contenido aquí, tenía el horario aquí, tenía todo, pero también tanto poder en un mismo lugar se tiene que saber manejar. Desde luego que no sé si les pasó a ustedes, pero yo me grababa en la clase, ¿sí? Lo único que estaba frente a mí era la cámara y era difícil, porque como les digo, ya no había contacto visual con el alumno. Yo no sabía si lo que estaba diciendo iba bien o iba mal, si estaba entendiendo, si no. Hasta que lo publicaba, lo sabía por la retroalimentación y dudas de los estudiantes también. Pero si no, no. Entonces, sí era un cambio grandísimo en el cual yo terminaba el tema y estaba la fría cámara ahí, grabándome. Al inicio me daba trabajo, pues, expresarme. Ya después, con el paso del tiempo, me solté más y creo que ya hasta me está gustando. Pero otra de las cosas que tiene es que me decían mis compañeros, ¿y suben los videos? O sea, ¿te subes tú? ¿Tú te ves? Y yo, sí. No, yo, o sea, sí me grabo, pero ahí pongo una pantalla negra y nada más que se oiga mi voz y ahí los muchachos me entienden. Y yo, sí, pero se necesita esa cercanía. Te van a hacer memes, me dicen, no. Y pues no se equivocó, o sea, realmente sí. Tengo hasta stickers que después me pasaron mis alumnos, pero uno debe de saber que eso va a suceder y es inevitable y no por eso me voy a pues privar de poder compartir un video. Y saben, de las cosas que más me agradecían los estudiantes, porque también con eso se tenía que lidiar, era que yo grabara los videos, o sea, que fueran míos, obscuros, opacos, movidos, que estorbaba la mano al inicio y todo, pero ellos me decían, se nota que le importa la clase. Llegamos a la planeación. Yo traté de hacer lo más general, englobar todo, partiendo de que se podían presentar cosas, eventualmente sí, pero tenía que estar lo suficientemente preparado para improvisar. Y eso es importantísimo. Un maestro me decía, los docentes debemos de saber improvisar, pero no ser improvisados. Entonces, yo tenía que tener un programa muy flexible para la hora de llevarlo a cabo, pues poder hacer ajustes, ¿no? Durante el tiempo. Aquí, con esto termino mi participación momentánea. Muchas veces mi esposa me decía que qué hacía y pues sí, eran muchos corajes. ¿Por qué? Que el internet, que la luz, que el tema, que yo quería, o yo lo estaba diciendo y a veces uno quiere hacer las cosas súper perfectas y pues ya por una trabada, algo, decía, híjole, tengo que volver a iniciar. O a veces grababa y súper bien. Le dejaba el problema a Luis del futuro. Pero cuando Luis del futuro tenía que editar ese video, me aventaba más horas. Entonces decía, no, pues no.
le invertía más, no solo en tiempo, también en dinero. Y a diferencia de los que muchos pueden creer, y digo muchos externos a la docencia, es que no pueden visualizar que estamos trabajando hasta más. Y de verdad estamos trabajando más, porque estamos dando lo mismo que dábamos antes, pero a la vez lo estamos adaptando, a la vez lo estamos ajustando, a la vez estamos aprendiendo y a la vez estamos retroalimentando. Solo para concluir ya mi participación, una de las cosas que me ayudó a esto fue escuchar a estudiantes. Y ya lo abordaré más en la segunda ronda, pero el hecho de no ir a ciegas y no ignorar al estudiante, sino al contrario, hacerlo parte del proceso, donde llega un momento en el que tú ya no sabes quién está guiando a quién, la verdad, porque a veces el estudiante es al que se les ocurre las ideas más geniales y a veces es el estudiante al que uno tiene que escuchar pues para aprender, porque tiene más contacto con la tecnología, ellos son nativos de la tecnología, yo no, soy de los 80, entonces fui antes del internet y después del internet. Entonces sí me cuesta un poquito más de trabajo, pero pues me encanta aprender de ellos. Y lo que más me gusta pues es eso, que ellos estén contentos. Es algo así como una atención al cliente, ¿no? Ellos hasta cierto punto me dicen como qué quieren y ya luego, no, maestro, le dio el clavo, es que eso era, pues es que ustedes me dijeron, o sea, yo nada más estoy haciendo lo que ustedes piden. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro Luis Alberto, por su participación. Efectivamente, la pandemia nos ha alcanzado a todas y todos, donde hemos descubierto no solamente que desconocemos el manejo de las herramientas tecnológicas, sino que también nos hace falta de repente un poco de asertividad, de resiliencia, de comunicación efectiva. Pero efectivamente, todas estas demoles que pudiéramos presentar deben ser subsanados, puesto que nosotros como profesores tenemos esta función principal, que es justamente la de formar, no solamente como estudiantes, sino como ciudadanos. Bien, vamos a continuar con la segunda ronda de esta pregunta detonadora, que les recordamos es, desde su experiencia como docente en el área de las ciencias de nivel medio superior, ¿cuáles fueron los principales retos y desafíos para desarrollar la ciencia en entornos virtuales? En esta segunda ronda, hablaremos de los retos y desafíos del docente, pero ahora ya en el desarrollo de las clases, es decir, todas aquellas experiencias positivas y negativas que tuvimos y cómo las enfrentamos. Maestros, debemos echar mano a nuestra creatividad. No hay necesidad de buscar situaciones complejas. Hagamos uso de lo que tenemos para poder crear nuevas actividades o planeaciones o actividades que sean benéficas, que sean detonadoras, que sean innovadoras. Por ejemplo, hacemos uso de lecturas como de la revista Cómo Ves, por ejemplo, en donde, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, pues encontramos esto y compartimos cómo se hacen las vacunas y por qué tienen esa variante cada una de las vacunas que están presentando hoy en nuestros días. Por ejemplo, se toma algo que tenemos a la mano y se detona. Entonces se empieza a crear ese tipo de pensamiento. Las actividades que nosotros realizamos, algunas ocasiones pueden ser de manera integradoras o pueden ser de manera individual desde la disciplina. Si son integradoras, tenemos que trabajar en conjunto con otros compañeros o compañeros y crear y estar siempre en retroalimentación constante. Somos agentes de cambio, somos seres vivos y como seres vivos tenemos que empezar a evolucionar. Si queremos evolucionar, entonces debemos empezar a transformar todas estas cosas que tenemos hoy en día, cada vez con cosas que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? La siguiente, por favor. Planeamos, no hay formatos y entonces tenemos uso de formatos. Quiero compartirles que hicimos en el bachillerato rápidamente para dar pie hace un año precisamente a cómo vamos a trabajar y que tuviera toda la información, algo sencillo, pero que funcionó y que posteriormente, bueno, ya nos compartieron los formatos desde la dirección de nivel. Siguiente, por favor.
quiero decirles que, de acuerdo a lo que dijeron mis compañeros, para tener una retroalimentación en la plataforma es demasiado tiempo, el diseñar, en elegir instrumentos, en cómo debemos diseñar las actividades. Y aquí hago mucho hincapié y rescato que, por favor, debemos recordar lo que es el diseño instruccional de los materiales. Describamos muy bien qué es lo que se quiere, cómo se quiere entregar, qué es lo que van a desarrollar, en qué momento se debe entregar, dónde lo van a entregar, el día, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que ser muy descriptivos. Y eso es más o menos compartidos cómo está estructurada nuestras plataformas con todo el trabajo que hemos desarrollado para los estudiantes. La siguiente, por favor. Como decían mis compañeros, es mucho trabajo el crear algunos elementos, las actividades, el cómo los van a desarrollar nuestros estudiantes, el cómo lo entienden ellos, porque para mí puede estar muy explícito, pero para ellos no lo está. Aquí me detengo, en donde podemos decir y elegir muchas de las estrategias que pueden ser exitosas, pero ¿qué es lo que hemos enfrentado en la práctica, en las clases? En ocasiones los alumnos no entraban a las clases, no participaban, siempre eran los mismos. Tenemos actividades diseñadas de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Cómo enfrentar esas situaciones? No decaigamos nuestro ánimo y nuestro sentir. No importa si ellos no quieren o encender las cámaras, si no quieren participar. Siempre vamos a estar nosotros insistiendo. Siempre llegará el momento en que todos nos acostumbremos a que estas nuevas formas son importantes de enseñanza, aprendizaje y que vamos a tomarlas en cuenta. Las estrategias exitosas, les comentaba hace un momento, lo que no nos funcionó fue que los trabajos que ellos hacían no los entregaban a tiempo. Les dábamos más plazo y los entregaban hasta después y a veces ni siquiera los entregaban. Entonces decidimos cambiar y modificar. Ya no más entrega así, van a hacer actividades sencillitas, pero que les permita hacer otras cosas. Por ejemplo, ambientes en donde ellos pudieran interactuar y entonces empezamos a crearles lecturas, a crear foros de discusión en donde también participábamos nosotros con los estudiantes, también estábamos ahí de acuerdo a las respuestas que ellos daban y entonces eso se amplía el conocimiento. Esta actividad fue importante, hubo modificaciones y algo que sí quiero resaltar es la participación de los exámenes. No podemos dejar a un lado los exámenes. Los exámenes son importantes en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral y en nuestra vida, por ejemplo, ¿cómo me identifico que yo sea saludable? Me hacen exámenes, ¿no? De laboratorio. ¿Cómo sé que he captado ciertos aprendizajes? Pues me hacen algunos exámenes para poder ingresar a un trabajo, para poder ingresar a una licenciatura o a una escuela, etcétera. Todo se hace con base a exámenes. Es una evaluación importante, no podemos hacerla a un lado. Y debemos acostumbrarlos precisamente a los estudiantes a que los exámenes no son lo que ellos piensan. Les basta mejor cuando ellos hacen examen, participan y demás. Quizás copien, quizás, aunque tengamos limitado el tiempo, quizás logren copiar algo, pero se ponen a practicar, leen, estudian, en fin, hacen de sus habilidades para poder completar el objetivo, ¿no? Entonces, es importante utilizar desde las diferentes, yo uso EBPraxis o formularios de Google también, que también se hacen en el caso del semestre pasado que estuvimos trabajando integradamente química y biología, se hicieron las mismas actividades, evaluamos tanto química y biología, uno desde el punto de enfoque biológico y el otro desde el punto de enfoque químico.
Aquí, Biomodel, por ejemplo, de las biomoléculas, ahí establecen cómo están estructuradas. Yo preguntaba la parte química y el de biología preguntaba la parte biológica, ¿no? Todo eso está integrado. Si el muchacho entiende que no son enfoques disgregados o que están separados, sino integrados, y entonces puede entender ahora sí el funcionamiento. La elaboración, resalto otra vez, la elaboración de materiales con diseño instruccional, que es importante. Desde las academias se hicieron reuniones constantes al inicio, casi cada semana y después cada 15 días o al término de cada bloque, para poder identificar cuáles eran los estudiantes que se ausentaban o cuáles eran los que tenían algunos problemas. Y aquí participa mucho la tutoría y la orientación. Una vez que nosotros tomábamos acuerdos, entonces cada profesor, que no necesariamente tiene que estar el tutor en el grupo, sino que somos docentes y como docentes tenemos adherida a esa tutoría porque identificamos, porque acompañamos al estudiante, porque estamos ahí para, como decía Luis, cuando estábamos en presencial, pues veíamos el signo de interrogación en su rostro. Ahora no lo vemos, pero no podemos identificarlos como tales. Sin embargo, con algunas acciones, a lo mejor que no entra, quizás porque no entrega, pues hay que empezar a buscarlos y decir, ¿por qué no entras? ¿Por qué no me has entregado actividades? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y no necesariamente debo ser tutor de grupo para poder hacer mi labor, mi vocación docente, que es lo que debo resaltar ahorita. Recordemos nuestra vocación, el que somos educadores para estos alumnos que van a ser parte de nuestra sociedad y que van a tomar decisiones en un futuro. Y entonces, la tutoría es importante también, respetando todos los acuerdos que se toman en las academias. Los muchachos se dieron cuenta que, ya voy, ahorita termino, se dieron cuenta que los profesores teníamos acuerdos y estábamos trabajando en la misma sintonía. Entonces, no te voy a recibir trabajos a destiempo, tienes que cumplir con eso, etcétera, etcétera. Entonces, pues es algo de lo que comparto con ustedes. Gracias. Ahora voy a platicar un poquito de lo que fue los retos y los desafíos del docente en el desarrollo de las clases, que yo creo que no va a ser nada muy diferente a lo que muchos se enfrentaron. Bueno, en mi caso, yo cada semana imparto mínimo 1 hora por videoconferencia porque yo tenía esa oportunidad y porque mis estudiantes también tenían esa oportunidad. Entonces, me topé con el hecho de que al principio tenía casi todo el salón conectado y pues cuando iba transcurriendo el semestre, ese número iba decreciendo significativamente, ¿no? También tenía aquí un detalle bien importante y que Luis ya lo mencionó. O sea, ¿se acuerdan que en el salón siempre teníamos que estar de repente, chicos, por favor, guarden silencio, por favor, vamos a dar la clase, pongan atención, vamos a trabajar? Bueno, videollamadas no ocurrían. O sea, era muy raro cuando de repente los chicos empezaban ya a querer participar, ¿no? Porque ellos sabían, incluso esto viene también del hecho de que ellos tienen cierta resistencia a trabajo en línea, no les gusta trabajar en línea, sienten que de alguna manera no están trabajando, no están aprendiendo nada, o eso es lo que ellos expresan, ¿no? Y el último reto al que yo realmente me enfrenté, y esto es algo muy personal, o sea, fue lidiar con todo el estrés y con todo el cansancio que es hacer ese cambio de modalidad de un día para otro, ¿no? Vaya, yo quería hacer muchísimas cosas y el día no tenía suficientes horas para todo lo que yo quería hacer. Y bueno, ahora que ya de alguna forma saqué esta frustración que llevaba en el pecho, ahora les voy a compartir las cosas que a mí me funcionaron. Lo primero de que yo empecé a ver es que, tal como lo mencionó Luis también en su participación, los jóvenes aprecian muchísimo el contenido que sus docentes desarrollan. O sea, ellos dicen, es que este video es para mí. O sea, mi maestra me lo hizo a mí, a mis compañeros. Entonces dije, bueno, vamos a aceptar el reto.
abro mi canal de YouTube y empiezo a trabajar en hacer videos para los muchachos, ¿no? O sea, videos donde a final de cuentas sigue siendo su maestra. O sea, tenemos que recordar que los alumnos cuando están en clase, gran parte de lo que los hace que se motiven somos nosotros. Nosotros con nuestras estrategias, con nuestra pasión por lo que hacemos, o sea, eso lo podemos seguir transmitiendo. Entonces empiezo a trabajar en los videos muy bonitos y lo intento, le invierto, le hago y me topo con que no los están viendo. ¿Qué es lo que hago? Entonces, bueno, descubrí esta plataforma que les pongo yo aquí, que es Edpuzzle, que esa plataforma me permite colgar los videos a través de ella, compartírselo a los muchachos y que los chicos los estén viendo y en ciertos momentos específicos se corta el video, aparece una pregunta y el chico tiene que responderla. Esta plataforma está ligada con Classroom, entonces llevo un seguimiento de cómo están viendo los chavos, o sea, si están viendo los videos, si no los están viendo, en qué momento se detuvieron, cuáles son las respuestas. Entonces tengo información valiosa para mí porque me permite ver si que los jóvenes, me permite ver que los jóvenes estén realmente cumpliendo con la actividad. 2, ver en qué puntos exactamente es donde se están equivocando y aparte ya me sirve a mí como una evidencia de trabajo. Entonces, para mí, Edpuzzle fue una herramienta que me ayudó muchísimo. También otra cosa que les comento, o sea, hacer videos es pues pesado, o sea, realmente la parte de grabar, editar, es un proceso largo. Entonces, por más que yo quería hacer muchísimos videos, no me alcanzaba el tiempo. Entonces, regresé a lo básico. ¿Qué es lo que le gusta a mis estudiantes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, empecé a meter narrativas en mis actividades que les llamaran la atención a ellos. O sea, bueno, si yo voy a hablar en una actividad sobre funciones y voy a decir cuál es una función, cuál es una relación, ¿por qué no meter el juego de Among Us para que puedan ellos descubrir quién es el pasajero que no es, que es el, ¿cómo se llama? El que no es uno de los malos, ahí no se me fue el nombre. O sea, meter ese tipo de narrativas ayuda a que los chicos se vean interesados y les llama la atención. O sea, con eso jalo más jóvenes a que lo vean y bueno, ciertamente hacer una presentación interactiva es muchísimo menos largo, menos corto o es más corto el proceso que hacer videos, ¿no? O sea, un video es larguísimo, pero una presentación con todos los contenidos que ya existen en internet que puedes apoyarte de, es muchísimo más corto y les llama muchísimo la atención. Entonces, para cerrar mi participación, yo creo que a mí lo que más me sirvió fue la comunicación con mis compañeros, el trabajo colaborativo con ellos. O sea, tal como lo mencionaba la maestra Liz, o sea, hay un alumno que no se está conectando, inmediatamente era reportar a mi directora, a mi coordinadora, fulanito de tal no está asistiendo, ya tiene tantas clases que no, a tantas evidencias que no me ha entregado. Entonces, ellas inmediatamente junto con el departamento de orientación y se encargaban de contactar a los estudiantes, o sea, ya no era nada más yo, era un equipo que estaba atrás de los chicos para ver qué era lo que estaba ocurriendo. También la parte de trabajo colaborativo, trabajo en academia. Nosotros estuvimos trabajando constantemente en academias, en llegar a acuerdos, en ver, a mí me funciona esto mismo que estoy haciendo con ustedes lo hacíamos nosotros en academia. ¿Qué te está funcionando a ti? A mí me está funcionando esto. ¿Por qué no lo implementamos de esta manera? Se hicieron documentos que se quedaron a la mano de cómo se llevaron a cabo los acuerdos y se manejaban pues estrategias con todo el equipo de trabajo. O sea, lo que yo no sé, lo que yo no puedo hacer, mi compañero de equipo me puede ayudar, ¿no? O sea, sabes que yo no entiendo cómo grabar esta parte, ven, yo te ayudo. O sea, aunque sea por videollamada. El trabajo en equipo es sumamente importante. Y pues bueno, aquí esto es necesario recalcarlo porque la realidad de un plantel a otro es muy distinta. O sea, a mí me funcionó esto porque la realidad de mis estudiantes, el contexto de mis estudiantes me lo permitió, porque entre todos lo analizamos, pero también es importante que cada grupo de docentes al interior de su plantel haga ese análisis y vea qué cosas son las que les van a funcionar. Y pues bueno,
yo agradezco muchísimo la oportunidad de esta participación y pues, gracias. Una de las cosas que se nos hizo hincapié fue mencionar qué estrategias se estaban dando para evitar el ausentismo en las escuelas. Bueno, la realidad es que, por lo menos en el bachillerato en donde yo estoy, me considero muy afortunado porque el ausentismo no es un problema. Gran parte, y yo creo que el pilar fundamental de nuestro bachillerato son los estudiantes, son muy buenos, son muy exigentes, pero saben hacerle frente a lo que sea. Entonces, así como, bueno, verán, quise poner una pantalla, estaban todos, estaban con sus cámaras encendidas, cosas que yo agradecía bastante, porque al inicio yo era muy permisible, ¿no? Pues si querían tener la pantalla prendida o apagada, el micrófono apagado, prendido, como que ellos quisieran, porque yo no iba a vigilarlo, yo iba a dar mi clase. Hasta que me pasaron varias experiencias muy negativas. Y una de ellas fue que, bueno, yo estaba dando mi tema, todo emocionado, y entonces pregunto a un alumno X, que le voy a llamar Alan, pero no se llamaba así, evidentemente. Entonces yo le decía, oye, Alan, él con micrófono y cámara apagada. O sea, Alan, entonces, ¿puedes resolver esta ecuación, por favor? Y pues Alan no contestaba. Para pronto los compañeros decían, maestro, es que, no, o sea, no le sirve el micrófono. Y yo, ok, no, pues no hay problema. Alan, por favor, en el chat, ponme la respuesta de esta ecuación. Y ya de ellos, no, pues maestro, tampoco lo oye, no lo oye. No me oye, no. A ver, por el chat. Alancito, por favor, dame el resultado de esta ecuación. Y pues ya no se podía defender, ¿no? Lo indefendible, entonces ya los alumnos me decían, ¿sabe qué, maestro? No, la verdad, Alan ya no está. O sea, se conectó, pero no. Y ya no hablé tan fuerte porque no lo voy a despertar. Entonces, con eso, yo dije, no, voy a poner reglas. Y una de mis reglas era que si ellos tenían un motivo, el que fuera, yo no lo iba a cuestionar. Incluso les ponía ahí opciones para que ellos eligieran, por lo cual no iban a poder encender el micrófono y la cámara, me lo hicieran saber 24 horas antes de la videollamada. Si no era así, yo no los iba a aceptar. Creyeron que era juego. Hubo quien sí me escribe, porque yo entiendo que hay situaciones en las que por las que ellos no quieren encender su cámara y lo respeto, pero había quienes no, entonces entran. Igual yo tomando lista y batallando, entonces que les digo, a ver, se les dio tal tiempo, tal instrucción, no están, ¿verdad? Empecé a sacar gente. No, empiezan a prender todas las cámaras. No, maestro, perdón, no, ya reinicié el dispositivo y ya funcionó la cámara, ya aquí estamos. O sea, a ese tipo de acciones también hay que llegar porque uno, como lo dije en un inicio, tiene que tener un plan. Sí, pero también tenemos que saber improvisar. Bueno, pues tenía la mayoría ya conectados, ya con intención de asistir y de hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las acciones que yo llevaba a cabo funcionaban, pero otras no. Y yo recurrentemente estaba preguntándoles para hacer este proceso mutuo, no nada más mío. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿cuántas videollamadas quedan a la semana? ¿5? Y me decían, no, maestro, 5. Pues, oiga, conectarnos diario, no. Entonces yo, 2. Y me decían, ándele 2. Una al inicio de semana y una al final. O sea, primero presenta el tema y ya luego para dudas. Y yo, perfecto. Pero luego me decían, no, ¿sabe qué? Como a la mitad de semana tenía muchas dudas y era complicado. Mejor 3. Y yo, ok, 3. Y ya luego, ¿sabe qué? 3 son muchas. Mire, vamos a dejarlo así. La del lunes y la del viernes que sean obligatorias, cosa que ni eran obligatorias, pero ellos así lo hacían. Y la del miércoles, pues nada más los que tengan dudas, y los que no, que ni se conecten, y que no haya problema yo. Va, así le hacemos. Entonces yo iba adaptando. Luego me decían, no, maestro, pues muy bien sus videos, qué bueno, se ve que le interesamos, se agradece y todo. Pero es que eso de que, o sea, video ejercicios, ya, o sea, me está cansando un poquito, no le puede variar. Entonces le empecé a variar, empecé a poner juegos en Kahoot, empecé a usar quiz, empecé a usar Jeopardy. En las sesiones en las que ya era un cierre del tema, yo hacía hasta juegos con ellos, en los cuales pues ellos podían participar
y pues darle variedad para que no fuera, y yo lo entendí, dije, en presencial era lo mismo, es como si llegar, doy tema, dejo los ejercicios, los califico, y eso todos los días, dije, pues no. Entonces empecé a usar variedad de herramientas y me fueron muy bien. Una que usé en especial y me ayudó muchísimo fue Jamboard. Jamboard es un pintarrón electrónico, pues de Google, y ellos pueden rayar ahí. Entonces lo que yo hacía era yo poner los ejercicios y ya asignaba participación. Entonces ellos ahí en tiempo real están rayando. El pizarrón tiene varias diapositivas, entonces yo les decía, a ver, aquí están los ejercicios del 1 al 10, háganlos, fulanito el 1, sutanito el 2, sutanito el 3, y al momento yo me podía estar paseando entre las diapositivas y se veía en la pantalla, y ellos veían que yo también veía que lo estuvieran haciendo. Hasta ese momento me sentía como yo recorrer los pasillos y estar viendo quién trabajaba y quién no, y luego veía que alguien así borraba y me acercaba y a ver, el de la diapositiva 5, ¿en qué tiene duda? ¿En qué te puedo ayudar? Y me empecé a sentir ya un poco más como pez en el agua. Claro está, tiene sus bemoles. Uno de ellos es aquellos que no quieren participar y yo nunca obligué a nadie. Yo pude haber tomado como la postura de es que no sabe, es que no quiere, es que no estudió, pero la verdad es que no. Yo me quité ese título de maestro policía de a ver qué estás haciendo y cumpliste o no, y entonces te voy a castigar. ¿Y viste el video? No, para mí que ni lo viste. Esa pregunta ni me lo hubieras hecho. O sea, no, yo me quité de eso. Y una de las cosas fue el examen que menciona la maestra. El examen, creo que fue debate con mis compañeros de si lo poníamos, si lo quitábamos, si era importante, si no. La verdad es que sí es muy importante. Una de las cosas que me decían mis estudiantes fue que los estresaba, que el examen no lo querían. Me decían, maestro, mira, me está temblando el ojo, yo estoy todavía en viernes a las 8 de la mañana, ahí en Neve Praxis. No, o sea, ¿qué quieren? ¿Estresarme? Y yo, no, pues es lo de menos, joven. Quiero que aprenda. No, maestro, pues así no, y que no sé qué. Entonces quito los exámenes. Dije, sí, yo no quiero estresar a nadie, los quité. Pero los quito y a la siguiente parcial, otros estudiantes me decían, maestro, es que, o sea, yo sí hago los ejercicios, y hago las tareas, pero ¿cómo sé que estoy aprendiendo? O sea, a mí me queda duda. Yo digo, a ver, ya le cumplí con los ejercicios y luego me califica el maestro y estoy bien, pero ¿sí domino el tema? O sea, ¿de verdad estoy aprendiendo? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Regresar los exámenes, pero sin valor. Lo que yo hice fue programar en EvePraxis, pues ahí exámenes en línea que les aplicaba a mis estudiantes. Ya no eran de 1 hora para estarlos vigilando ahí a ver quién conteste. Ya lo veía. Cruz, ni está haciendo nada, ya va media hora. Ahorita me va a contestar el examen en 3 minutos y sabré qué copió. O sea, no, ya me quité de eso. Se los abría todo un día. Y les decía, es una actividad más, muchachos. Si sacan 0, igual les cuentas. Si sacan 10, igual les cuentas para ustedes, para que se autoevalúen y sea un incentivo para quienes lo hagan bien, pues digan, sí supe, aproveché la materia, y quienes no, pues es su responsabilidad. Y pues fue lo que hice, lo apliqué y me funcionó. Como se pueden dar cuenta, hemos tenido a 3 magníficos panelistas que nos han compartido sus experiencias vastas desde sus áreas de formación y desde su formación docente y justamente desde el área disciplinar donde ellos colaboran. Estoy revisando en el chat las preguntas que hay y son innumerables. Muchos comentarios de felicitación para los 3 panelistas desde diferentes planteles están elogiando su participación, puesto que la compartición de sus experiencias ha dado luces para aquellos profesores que aún tienen algunas dudas respecto de cómo desarrollar algunos temas. Bueno, vamos a seleccionar algunas preguntas para que por favor nos puedan responder de manera muy breve, muy sencilla, quien guste de los 3 panelistas. ¿Es permisible obligar a los alumnos que enciendan sus cámaras? En algún momento comentamos eso en el plantel donde yo imparto clases y se hablaba hasta de violación de derechos humanos. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta es referente a qué estrategias pudieran ustedes sugerir para evitar que los alumnos no enciendan sus cámaras. Fíjense, caso contrario,
Y por otro lado, tenemos algunas otras preguntas de qué podemos hacer para desarrollar la química desde sus hogares. Encontrar la química en nuestros hogares, podemos hacer uso, por ejemplo, de determinación de masa, a lo mejor se me ocurre ahorita lo que una maestra me compartió de las cajas de los medicamentos, ahí vienen el porcentaje en peso, o vienen los pesos o los microgramos, y podemos a partir de estas enseñarles cómo están diseñadas las masas, la integración, que son polvos, etcétera, etcétera. Entonces puede ser ese un ejemplo de la química en casa, o la elaboración de algunas pomadas, ungüentos o pastas o desodorantes, no sé, con bicarbonato, que se hacen mezclas, ¿no? Y que eso puede servir para poder desarrollar algunos productos importantes y que se les haga interesantes al estudiante. El encendido de las cámaras o no, ahora sí que el sea bueno o el sea malo, yo lo único que les puedo decir es que nos podemos enfrentar a situaciones buenas, positivas o negativas, pero maestros, hagamos, por ejemplo, si queremos saber si están nuestros estudiantes, preguntemos o empleemos algunas dinámicas o estrategias que nos permitan tener esa comunicación con el estudiante. Bueno, en cuanto a las cámaras, yo en lo personal lo que he trabajado con los muchachos, porque a mí sí se me ha hecho mucho el hincapié de que tal vez no podemos obligar al estudiante a que prenda la cámara, ¿no? Se ha debatido muchísimo precisamente por la cuestión de que si es una violación a los derechos, no me voy a meter en eso porque no soy experta en el área. Lo que sí puedo decirles es que hay formas o hay dinámicas para hacerlos que prendan las cámaras, que pueden integrarlo hasta como un juego mientras estás en la clase. O sea, de repente, ¿saben qué, chicos? Estoy pensando, por decir, voy a hacer un examen sorpresa este viernes. Que prendan la cámara los que no quieran ese examen sorpresa. La prenden. Ah, no, miren, ya vieron fulanito. Entonces, integrar ese tipo de detalles o decir, a ver, muchachos, ¿quiénes vieron las Olimpiadas? Por decir un ejemplo, ¿quiénes vieron las Olimpiadas el día de hoy? ¿Quién está de acuerdo con tal medalla? ¿No? Entonces, hacer como ese tipo de preguntas nos pueden hacer ver si los chicos están poniendo atención. Entonces, no te estoy obligando a prender la cámara, pero de alguna manera, o sea, estamos jugando para que tú la aprendas y puedas participar en la clase. Ya con eso atraigo tu atención y a la vez no te obligo a tener todo el tiempo la cámara prendida, porque puede pasar que las videollamadas se hagan muchísimo más lentas por eso. Entonces, sí creo que esas son pequeñas estrategias que podemos implementar. Sobre eso de las cámaras, bueno, yo ya dije mi experiencia. A mí sí se me hace importante que estén presentes porque pues le da formalidad incluso a la videollamada, como una clase como tal. Pero sí, o sea, aunque dije que me tenían que avisar y que empecé a sacar en la primera videollamada, luego vieron en mis diapositivas y hay muchas apagadas. Incluso, por ejemplo, una alumna recurrentemente me decía, es que voy a trabajar, maestro, no puedo encender la cámara. Y ya, o sea, yo lo único que quería era que me avisaran, también para que ellos tomaran responsabilidad en ello. Y no nada más se llegara a la hora de la clase y prendían el celular y lo pusieran a un lado en el buró, mientras ellos estaban haciendo otra cosa, ¿no? Y en la clase final, yo tomé una captura de pantalla de todos. Entonces les dije, pues chicos, voy a tomar captura de pantalla. Los que quieran salir, pues nada más aparecía o el nombre, ¿no? O el iconito. Y los que no, pues ya. Y pues esa chica que recurrentemente me pedía permiso para trabajar y que honestamente yo hasta llegué a pensar, puros pretextos. No, o sea, se puso su chalequito de kiosco y pues se veía el fondo, ¿no? Y decía, pues, aunque es en la última clase que iba a salir, pues con la cara, el rostro. Y dije, caray, o sea, sí es cierto, pues, hay muchísimas variantes y hay que respetar eso. Pero ciertamente, como dice Lili, hay estrategias para incentivar a que se enciendan la cámara, pero más que la cámara es que le den la importancia a la clase. Eso es clave. O sea, pueden tener también la cámara encendida y estar así, ¿no? Es cómo incentivar a que le den la importancia a la clase. Es lo que yo recalcaría. Y ya por último,
mucho se me hizo hincapié ahí en el bachillerato sobre la empatía. Y yo creo que una empatía muy bien entendida es buena. Les doy un ejemplo. Tenía un alumno en Minatitlán. Él en su comunidad no tiene internet. Entonces lo que él me decía era, maestro, yo cada viernes bajo y ahí en el centro de Minatitlán, pues ya agarro internet. Entonces le puedo subir solo los viernes, que es cuando yo bajo, todos los trabajos que usted haya dejado en la semana, y pues, o sea, aunque no sean en fechas y todo, me lo tome. Y pues claro que sí. O sea, de hecho hasta me daba alegría, ¿no? Ver cómo le buscaba. O sea, y no cerrarnos. Entonces yo a él, pues obviamente le enviaba los trabajos también adelantados. O sea, no le programaba, por ejemplo, un martes, ¿no? Para que me entregue el viernes. Y él ni lo veía, ¿no? Yo desde el viernes ya le subía todos los trabajos y mis videos y le decía, pues nos vemos el siguiente viernes. Entonces, sí también estar abiertos a eso y empatizar con ese tipo de situaciones. Bien, a manera de conclusión de esta mesa de panelistas que tuvo como nombre Experiencias en la Enseñanza de la Ciencia en Entornos Virtuales, el caso de los planteles de nivel medio superior de nuestra casa de estudios, quiero resaltar que la tecnología aplicada a la educación ha permitido correcciones y hacer feedback inmediatos y personalizados, pero también ha presentado ciertos riesgos, por ejemplo, la dispersión, la sensación de soledad y la de que el esfuerzo que debe hacerse es excesivo, o la que el docente debe velar por minimizar todos esos riesgos, siempre preocupados por la formación. Bueno, y en ese sentido, tanto docentes como directivos debemos ser capaces de seleccionar estos recursos apropiados a su edad, a nivel de conectividad, como lo comentan, al acceso a la tecnología, al recurso físico y a las posibilidades de acompañamiento que tienen los estudiantes. Lo importante es entregarles a los estudiantes son experiencias que les permitan llegar a resultados de aprendizajes deseables. A nombre de la Dirección General de Educación Media Superior y de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico de la Universidad de Colima, se agradece la entusiasta participación de los panelistas de la maestra Berta Elizabeth Velasco Tejeda del Bachillerato 15, la maestra Liliana Martínez Venegas del Bachillerato 33 y del maestro Luis Alberto Cruz Márquez del Bachillerato 4. De igual forma, se agradece la asistencia a todas y todos los académicos presentes a esta charla, así como a aquellos que contribuyeron mediante sus preguntas a esclarecer y a enriquecer el trabajo que se desarrolla en la ciencia en el nivel medio superior. Le quiero comentar a todos los panelistas que se les hará llegar una constancia por parte de la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, misma que rezará de la siguiente forma. La Dirección General de Desarrollo Personal Académico otorga la presente constancia a los 3 panelistas por impartir la charla Experiencias en la Enseñanza de las Ciencias en Entornos Virtuales en el seminario Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida, como parte de las Jornadas Académicas 2021, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente 4 de agosto del 2021 en su modalidad en línea con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan excelente día.